Esta conferencia comenzará a grabarse. A quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de esta sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedamos este espacio para dar inicio. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Magali. Buenas tardes a todos. Primero que todo, espero que todos estén bien. Muchísimas gracias por la presentación. El tema de hoy lo enfocamos un poquito a lo que es la compensación de la energía reactiva mediante una innovación tecnológica. Normalmente sabemos que la energía reactiva la tenemos en las industrias, que la compensamos, que tenemos los métodos tradicionales y pues ahora les vamos a presentar un equipo que va a ser muy básico, que va a cambiar algunas expectativas en cuanto a compensación y muchos no lo conocen, algunos ya han tenido idea, algunos en sus sueños tratan de buscar algo que sea más fácil de meter en industria y que no tenga problemas. Nosotros le llamamos al tema energía reactiva compensación mediante innovación tecnológica y un poco grosero, pues yo soy el ingeniero Alberto Delgado, no me presenté. Soy Product Manager en Circutor México, ahí están mis datos, Alberto Delgado Lara, mi correo electrónico adelgado@circutor.com. Y pues agradecerles a UNCE por el espacio, agradecerles a ustedes como participantes, como oyentes, que conozcan, estamos en el mes de abril, ya viene el 30 de abril, el Día del Niño. Sabemos que la mejor herencia o el mejor tesoro que le podamos dar a nuestros hijos es la educación, y si nosotros nos formamos, nosotros somos un claro ejemplo de que ellos van a tomar ese ejemplo, y nosotros propiamente somos el ejemplo, y si ellos nos están viendo que nos preparamos y que nos actualizamos, pues claro que ellos van a tener ese entusiasmo de formarse y cada vez actualizarse en distintos temas. Pues iniciamos con este. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Circutor tiene desde 1973 en el mercado, o sea, ya es una empresa que en España, en la parte norte, bueno, la parte norte de Barcelona, pues Circutor ha estado innovando desde 1970, casi los 49 años en el mercado, innovando, diseñando equipos para la eficiencia de la energía eléctrica. No les quiero platicar mucho esta diapositiva, porque al final de cuentas es el equipo que vamos a ver más adelante, y que primero, pues, la diapositiva que ya hemos venido exponiendo en algunos temas anteriores y que me ha gustado bastante es que los tiempos cambian, los procesos han cambiado, pero por ahí dicen los volts y los amperes y los parámetros eléctricos siguen siendo pues los mismos, y dentro de esos parámetros eléctricos pues es la energía reactiva. La energía reactiva, que la dividimos en dos energías, la energía reactiva inductiva y la otra es la energía pues capacitiva. A nivel de energía reactiva inductiva, pues hay muchos ejemplos, hay muchas similitudes o comparaciones que normalmente hacemos para que a nuestros oyentes o a nuestros
a nuestros estudiantes, inclusive a nuestros educandos, les decimos, pues yo te puedo decir que es la cerveza, la más tradicional y la que más conocemos como ejemplo y que hemos visto bastante, pues es la cerveza, ¿no? Decir una parte es energía activa y una parte es energía reactiva, y la que no queremos, pues es la energía reactiva. En el caso de la cerveza, pues es la espuma. En el caso de las bolsas de papas fritas que conocemos, y para no decir marcas, pues decimos que esa bolsa tiene ciertas papas y tiene cierto espacio de aire, y ese aire pues lo llamaremos la energía reactiva, y la energía activa pues son las papas. Hay algunas bolsitas que tienen más aire que papas, hay otras que tienen más papas que otras, y entonces lo que queremos es tener más papas, comer más papas. Y lo que queremos es tener mayor energía reactiva, mayor energía activa, perdón. El caso, la similitud que estamos mostrando ahora y que hemos manejado últimamente en Circutor es propiamente una caminadora cuando uno va a hacer ejercicio. Uno va a hacer ejercicio y empieza a caminar sobre la caminadora. ¿Qué pasaría si esa caminadora le formamos un ángulo, la inclinamos? Pues en realidad vamos a consumir mayor energía, nos va a costar más trabajo recorrer lo que teníamos que recorrer si la banda de la caminadora estuviera más horizontal en lugar de tenerla con un cierto ángulo. Pues consumimos mayor energía, recorremos menos distancia, nos cansamos más rápido y al final de cuentas, pues es un consumo de energía. Entonces, ¿qué sucede con el triángulo de potencias? En realidad, si ustedes se dan cuenta, pues al inclinarla, estamos formando un ángulo con respecto al piso, y ese ángulo, pues si lo vemos en el área eléctrica, pues es el coseno de phi, y el factor de potencia que forman la energía reactiva y la energía kVAs y kilowatts que tenemos en el eje. O sea, si logramos que esta inclinación, estos kVAs bajen y se sitúen a nivel horizontal como los kilowatts, pues conseguimos que los kVAs que nos está proporcionando el transformador, que nos está proporcionando CFE o la compañía suministradora, los estemos aprovechando en una energía útil que son los kilowatts. Esa es la explicación que nosotros últimamente estamos tomando en referencia a una caminadora. Yo les mencionaba que había dos energías, dos potencias, dos corrientes, una corriente de tipo inductivo, una corriente de tipo capacitivo y una potencia de tipo inductivo y una potencia de tipo capacitivo, y lo mismo las energías, una energía reactiva inductiva, una energía reactiva capacitiva, y que esas energías pues estaban dentro del sistema conviviendo con la energía activa, con la corriente activa y con la potencia activa. Al final de cuentas, pues en la sumatoria de esos vectores es la energía aparente, la potencia aparente y la corriente aparente que me está entregando la compañía suministradora. O sea, hacer que esta potencia aparente, que esta energía aparente se reduzca en ángulo con respecto a la activa, me hace que el vector aparente sea de la misma magnitud de la energía activa, de la potencia activa y de la corriente activa, que es la única que produce trabajo útil. Esto es algo importante a tener en cuenta, porque de ahí parte el que la compañía suministradora me diga: estás consumiendo tanta energía reactiva, tanta corriente reactiva, y pues te voy a poner un cargo porque no estás aprovechando lo que te estoy entregando como energía aparente. Tú estás consumiendo una parte activa que sí la estás consumiendo dentro de la industria, y una energía reactiva inductiva que son los motores, que son los transformadores,
que tenemos dentro de la industria y que esa energía la están aprovechando los transformadores para magnetizarse y los motores al igual para hacer un determinado trabajo. Es una pequeña parte, pero al final de cuentas, dependiendo de qué tanta cantidad de motores, dependiendo qué tantos inductores tenga dentro de la planta, pues va a ser el consumo de energía reactiva inductiva la que va a sobresalir, la que voy a tener en ese vector y la que me va a decir estoy consumiendo la aparente en cierto valor en diferencia con la energía activa. Si yo reduzco ese ángulo, pues voy a consumir menos potencia aparente y la voy a igualar a la energía activa. Esa es la razón de verificar por qué tenemos una reactiva inductiva. Ahora, los tiempos cambian, mencionábamos. Con estos tiempos, con estas innovaciones que tenemos en las redes eléctricas, pues ya han cambiado el tipo de cargas. Yo les mencionaba, amperes siguen siendo los mismos amperes, voltaje sigue siendo el mismo voltaje, entre comillas, o sea, los volts siguen siendo los volts, los amperes siguen siendo los volts, pero el voltaje ha sufrido variaciones porque tengo consumos de cargas no lineales, tengo caídas de tensión, tengo disturbios, pero al final de cuentas el valor volts y amperes siguen siendo los mismos. También, pues ahora ya tengo cargas de tipo capacitiva. Anteriormente tenía puros inductores, ahora con la electrónica, con el tipo de cargas que se están moviendo a nivel industria, con los niveles de robots, con los niveles de iluminación, con los data centers, pues el valor de energía inductiva ahora pasa a ser también a una energía capacitiva. Esa energía capacitiva pues sucede lo mismo que con la energía reactiva inductiva, pero ahora en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir en sentido opuesto? Que ahora voy a tener un cierto valor de energía capacitiva, una componente de activa que es la que me da el trabajo útil, que habíamos visto que es la que nos produce el trabajo útil, y esa sumatoria de vectores pues es la energía aparente que estoy demandando del transformador y que estoy demandando de la compañía suministradora. Entonces, como tal, yo tengo que reducir esa energía capacitiva y en el otro caso yo tengo que reducir la energía inductiva. Hasta ahí pareciera que todo está claro. Yo necesito reducir energía inductiva si tengo mucha energía inductiva y yo necesito reducir energía capacitiva o corriente capacitiva si tengo mucha energía capacitiva. ¿Cómo lo hacemos normalmente? Si yo tengo energía inductiva, corriente inductiva, pues si yo pongo capacitores o yo pongo una energía capacitiva, ya vi que el vector es opuesto, pues cuando yo meta esa energía capacitiva, en realidad, como su nombre lo dice, voy a compensar. Yo muchas veces digo una suma, una resta, compenso con capacitores la energía inductiva, de modo que reduzco esa energía inductiva metiendo capacitores al sistema. ¿Qué sucede hoy en día? Los tiempos cambian. Si yo tengo potencia reactiva capacitiva en exceso, o sea, me estoy pasando del otro lado, entonces hay que colocar algún equipo que me compense esa energía capacitiva, que inclusive a veces son los mismos capacitores. A veces colocamos bancos de capacitores en media tensión, en baja tensión, los sobredimensionamos, a veces colocamos capacitores fijos, en otras ocasiones hemos visto el tema de cómo compensar mediante unidades fijas, mediante compensación de motores, mediante compensación de grupos de motores, mediante transformadores. Yo puedo compensar esa parte inductiva, pero si es una parte fija, en ocasiones voy a tener excesos de capacitancia. ¿Qué me va a producir? Pues al tener excesos de capacitancias voy a tener elevaciones de tensión, que puede ser problemática para los equipos sensibles o los equipos electrónicos que son sensibles a variaciones de tensión. Pero también, ¿qué voy a tener? Veíamos que tengo exceso de reactiva capacitiva, pues voy a tener unas
corriente circulante dentro de mi red eléctrica, pero ahora una corriente de tipo capacitivo, en adelanto o en atraso, dependiendo si es inductivo o si es capacitivo en la red eléctrica. Al final de cuentas, lo que les quiero mencionar es que voy a tener corriente circulante de tipo reactivo y de tipo capacitivo dentro de mi red eléctrica que yo no había contemplado. Yo únicamente había contemplado la corriente activa, la que me produce el trabajo útil, los amperes de activa que me producen el trabajo útil, y yo no estaba contemplando la corriente tanto capacitiva como la corriente inductiva. Entonces tengo un aumento de corriente dentro del sistema que primero me va, si es muy alta, pues a lo mejor es una corriente que va a estar circulando ahí en el sistema y se va a sumar con la corriente activa. A lo mejor en un momento dado no pasa nada y tengo un pequeño calentamiento. Si esa corriente es muy alta, pues a lo mejor si las protecciones no fueron las adecuadas para contemplar esa corriente, pues se pueden estar disparando pues algunas protecciones. ¿Qué pasa en los bancos de capacitores? Los bancos de capacitores, algo muy importante que siempre he mencionado en las pláticas y que ya alguien me lo ha tomado en un punto, me ha tomado esta idea, pues es el radio. Anteriormente un radio era un sintonizador con un capacitorcito variable. En la red eléctrica, cuando yo empiezo a meter capacitores y capacitores, estoy sintonizando con determinados KBRs. Cuando voy aumentando KBR, llego a sintonizar alguna de las frecuencias, no nada más la de 60 Hz que tengo en la red, sino empiezo a sintonizar una frecuencia que está circulando dentro de la red eléctrica. Y esas frecuencias pues son los múltiplos de la de 60, que son los armónicos. Si yo llego a sintonizar alguna armónica, se crea un fenómeno de resonancia. El fenómeno de resonancia es amplificar esa corriente armónica, amplificar ese valor de distorsión armónica. El capacitor también, al ser una impedancia capacitiva, la impedancia capacitiva se comporta como una baja impedancia a frecuencias altas. ¿Qué quiere decir? Que se va a volver un drenador. Mi compañero de España dice que se vuelve como un embudo, como un río o como un lago al que desembocan todos los ríos o desembocan todas las hendiduras de agua, y al final de cuentas entra más corriente al capacitor y además a otras frecuencias, no nada más a la de 60 Hz, sino va a entrar una quinta armónica, va a entrar una séptima armónica, dependiendo cómo se sintonizó esos capacitores dentro de la red eléctrica. Al sintonizarse va a entrar más corriente de la que estaba destinado ese capacitor. ¿Qué va a suceder con el capacitor? Va a sufrir mayor corriente, mayor calentamiento y a la larga, pues un deterioro, una explosión, un abombamiento o una reducción de la vida útil del capacitor. Entonces, muy importante verificar qué está pasando cuando tenemos más capacitancia de la debida, que podemos entrar en resonancia con una armónica, que podemos tener mayor corriente circulante, que podemos tener mayor tensión. Y entonces, el tener, como por ahí digo también, siempre es, el exceso siempre va a ser malo. O sea, en todo, hasta en el ejercicio, hasta en los alimentos, el exceso en todo, el exceso siempre va a hacer que me descompense de alguna forma. Lo correcto es tener ciertas medidas, ciertas dosis, ciertas que me podrían servir de alguna forma. No quiero decir que siempre hay que probar de todo y que todo mediante medida pues va a ser lo correcto, ¿no? Pero lo que sí es que los excesos de todo, el exceso va a ser dañino al final de cuentas. Y entonces, esta corriente reactiva, tanto capacitiva en exceso como inductiva en exceso, a la larga, pues en el recibo voy a tener un cargo en mi recibo de facturación eléctrica de la compañía suministradora. Aquí estamos diciendo CFE, porque de momento pues pareciera que es la única que nos está cobrando pues un cargo por bajo factor de potencia. Ese cargo, pues al final de cuentas, hay compañías que lo están pagando. Ayer estaba platicando con un ingeniero y me decía que se sorprende, él ya tiene mayor edad,
se sorprende que ya hace mucho tiempo sigue viendo industrias que están pagando por bajo factor de potencia y que están pagando el cargo. En realidad no es de sorprenderse porque por ahí dicen, si uno no conoce su historia y si no la estudia y si no aprende la historia, pues sigue cometiendo los mismos errores. O sea, ¿qué quiere decir? Si los jóvenes no se enfocan a aprender, no se enfocan a ver su proceso anterior y si no aprenden del proceso anterior y a veces quieren innovar sin conocer, pues van a tener experiencias de error que son prácticas y son básicas para aprender. Pero si yo empiezo a analizar la historia, si empiezo a analizar lo anterior, si empiezo a ilustrarme, pues va a llegar un momento en que yo diga, ¿por qué sucede esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y va a llegar un momento en que este tipo de errores pues no se van a seguir arrastrando. O sea, las guerras ya no deberían de existir porque se supone que tenemos una historia atrás que nos ha ilustrado, si es que lo hemos leído, si es que hemos aprendido, al final de cuentas dicen, la guerra nunca ha servido como para un fin como tal, tan correcto, por decirlo de alguna forma. Han servido para liberar, para independizar, pero al final de cuentas hay ciertas guerras que no han servido para nada. Pero bueno, ahí se tienen. Y el cargo de factor de potencia, pues es algo que, como le decía este ingeniero, se sorprende que sigan, pague y pague y pague, y que todavía haya industrias que sigan pagando bajo factor de potencia, y pues esto seguirá para bien de los que estamos vendiendo este tipo de equipos de compensación. Y por mencionar lo que se hace en México la compañía suministradora nos dice si tienes un factor de potencia por abajo de 0.9, pues viene un cargo que puede ser máximo hasta 120%, esto ya lo habíamos visto muchas veces, y si estás por arriba de 0.9, pues no tienes ni bonificación ni cargo, y si estás por arriba de ese 0.9, pues tienes una bonificación del 2.5%. O sea, ya obtengo, como por ahí dicen, una penalización o una no penalización dependiendo del factor de potencia que yo llegue a tener. Y el cálculo, pues el cálculo lo ven en la página de CFE. Aquí está la formulita de cómo realizan el cálculo del cargo. Un 3/5 del 0.9 entre el factor de potencia que tengo a nivel de mes y resulta el porcentaje de cargo que tendría o que me estaría cobrando la compañía suministradora por tener un bajo factor de potencia por abajo de 0.9. Caso contrario, una bonificación si tengo un factor por arriba de 0.9 y si se dan cuenta, pues hasta 2.5 como les había dicho y 120% si tengo factores de potencia muy abajo. Entonces, este valor es el que hay que estar cuidando, es el que hay que estar viendo en nuestro recibo y si tengo algo por aquí que me está cobrando un cargo, pues hay que remediarlo de alguna forma. Y las formas que hacemos, pues es viendo el recibo. En el recibo claramente me dice qué factor de potencia tengo. En base a ese factor de potencia, pues yo voy a decir, ¿tengo que compensar o no tengo que compensar? Como en este caso que tengo un factor de potencia de 90.74, esto algún distribuidor nos pasó el dato de un cliente que tuvo y si se dan cuenta, pues los valores de demanda, pues ya estamos hablando de 6 megawatts, o sea, valores de una empresa importante que tiene un factor de 0.9. Hasta ahí pareciera que ni le dan bonificación ni le están cobrando un cargo, o sea, a lo mejor le están dando una bonificación porque está a 0.9074. Vamos a verlo para que lo veamos. Aquí está la bonificación. En realidad tenemos una bonificación de tantos pesos porque tiene un factor de potencia de 0.9074. O sea, unos 12,000 y algo de pesos
que le están bonificando cuando su recibo es de 6 millones. O sea, no tengo cargo, la bonificación pareciera pequeña, pero ¿a quién le dan 12,000 pesos mensuales de la nada, no? O sea, por tener un punto 9074. Esta empresa, nuestro distribuidor le empezó a meter equipos de compensación. ¿Por qué? Porque, ok, estamos viendo el cálculo, estamos viendo que su recibo, si nos vamos al histórico, en ocasiones tenía 0.89, o sea, sí tenía cargos. Al final de cuentas, esos 12,000 pesos ya en algunos meses ni los recibía, pero sí le cobraban un porcentaje hasta a veces más alto que los 12,000 pesos. Si, por ejemplo, lo calculamos al 0.89 con la formulita que mencionábamos, tomando 3 cifras y redondeamos, en realidad le estaban cobrando un cargo cuando tenía 0.89 de 44,000 pesos, casi 45,000 pesos. O sea, si yo recibía bonificación con 90 de 12,000 pesos, cuando me cobraban el cargo por 89, pues eran casi 40,000 pesos que se los cobraban de los 6 millones que tenían. O sea, cada mes 45,000 pesos por los 12, pues ya es una cantidad pues un poquito alta, ¿no? O sea, ahora sí que ¿quién pagaría 44,000 o 45,000 pesos de la nada, ¿no? O sea, si yo estaba recibiendo 13,000, ahora me van a cobrar 45,000 porque bajé un punto de los 90. Esto es algo que quería mostrarles porque se ve que esta empresa, con tantito que bajara su factor de potencia, el cargo era tan elevado y la bonificación, pues ahí está la bonificación, por lo menos no me están cobrando el cargo, pero estoy bonificando, pero corro el riesgo de que como estoy en 90, fácilmente me paso al 89, me paso al 88, me paso al 87 y el cargo crece bastante. Esto es algo que quería mostrarles para que vieran a qué magnitud nos estamos moviendo dependiendo de los valores de factor de potencia que tengamos dentro del recibo. Hablábamos de 6 megawatts, o sea, ¿qué teníamos en realidad de demanda de reactivos? Pues teníamos una demanda de reactivos de 3,000 kBRs, se le metieron algunos bancos de capacitores y la demanda fue de 1,500, o sea, todavía le resta compensar más para llegar a un factor de potencia pues un poquito más alto y que el factor de potencia pues se acerque a valores cercanos al unitario. ¿Qué tenían en una medición previa? Pues una medición previa, pues a lo mejor tenían valores de 0.90, los 89 que mencionábamos, llegaba en ocasiones a 0.92, o sea, el valor era fluctuable y con la entrada de los bancos de capacitores, pues a lo mejor ya elevamos un poquito ese factor de potencia y nos fuimos a valores de 95. Este distribuidor en Tijuana, PYME, pues nos ayudó a que esta industria, al meterle cierto número de bancos de capacitores, pues consiguieran una bonificación de 0.95, o sea, de llegar con esos bancos de capacitores a un factor de potencia de 0.95 para obtener una bonificación de 83,000 pesos. ¿Cómo sabemos cuánto nos estamos ahorrando? Si de buenas a primeras decimos que llegamos a 95 y tenemos un factor de potencia, perdón, una bonificación de 83,000 pesos más dejé de pagar esos 44 del factor de potencia de 89, pues en realidad si yo sumo estas dos cantidades, en realidad yo ya me estoy ahorrando 127,000 pesos mensuales por haber llegado a 0.95, por evitarme ese factor de potencia de 0.89, ese cargo de 0.89, y pues ya estaría yo recibiendo 127,000 de ahorro. Sé que estoy recibiendo los 83,000, pero en realidad me estoy evitando pagar los 44. En total, mi ahorro como tal es de 127,000. ¿Por qué estoy llegando a 95? Ok,
Esta empresa que dijimos que es una empresa que está consumiendo 6 megawatts. Pues es una empresa importante, es una empresa grande. Y algo muy importante que se publicó en diciembre del 2021, que es la modificación, bueno, de hecho el cambio de código de red, se quitó el anterior y se puso el nuevo código de red, que en realidad muchos le llamaron la versión 2, en realidad es un nuevo código de red, y ese código de red, pues al igual que el anterior código de red, pues se enfoca a todo el sistema eléctrico nacional. ¿Qué quiere decir que se enfoca a todo el sistema eléctrico nacional y a todos los que integran el sistema eléctrico nacional? Pues que cae tanto para centrales eléctricas, para la generación, como para la distribución, la transmisión y para los centros de carga. Nosotros como Circutor apoyamos en un tema que es el factor de potencia en los centros de carga. El código de red es un código, es un reglamento, más que reglamento, es una disposición que todo usuario, todo integrante del sistema eléctrico nacional le debe de implicar y tienen que cumplir. Los centros de carga son un integrante de ese sistema eléctrico nacional. Un punto importante dentro del código de red, pues es el factor de potencia. Hay otros temas, hay otra coordinación de protecciones, hay las comunicaciones, hay la calidad de suministro, los niveles de tensión que deben de soportar con determinados tiempos, en estado normal, en estado operativo. Hay distintos temas que vienen dentro del código de red, nada más para los centros de carga. Para las centrales eléctricas son otras disposiciones, para transmisión otras, para distribución, para fotovoltaica es otra. O sea, al final de cuentas nosotros nos enfocamos a centros de carga y nosotros podemos apoyar en el factor de potencia. Decíamos, esta empresa, 6 megawatts, pues ahora con el cambio de código de red de diciembre del 2021, pues ahora dentro del factor de potencia hubo un cambio. Ahora todas las empresas que estén en media tensión, en alta tensión, que tengan una demanda contratada mayor o igual a 1 megawatt, pues les va a aplicar la vigilancia del código de red, la vigilancia del factor de potencia. Ese factor de potencia pues exige un valor de 0.95 a unitario en el punto de acoplamiento, en el punto de conexión de la compañía suministradora con el usuario. Ahí yo debo de tener un factor de potencia de 0.95 a usuarios con demanda contratadas mayores a igual a 1 megawatt en periodos de medición de 5 minutos en el 95% del mes. O sea, de todos los registros del mes, el 95% del mes, yo debo de cumplir un factor de potencia de 0.95 unitario si mi demanda es mayor a 1 megawatt. ¿Qué vimos en el anterior recibo? El usuario era de 6 megawatts. O sea, ese usuario debía de estar cumpliendo el código de red en factor de potencia entre 95 y unitario. Esto está desde el 8 de abril del 2026 para ciertos usuarios. Ahora, para los usuarios que estén con demandas contratadas de 1 megawatt o mayores, les va a aplicar y se le está dando una oportunidad de 2 años para cumplir este límite o esta acotación del factor de potencia. Después, ¿qué va a suceder? A partir del 9 de abril del 2026, pues el factor de potencia ya no va a ser 0.95, ahora va a ser 0.97 para usuarios con demandas contratadas de 1 megawatt. Por eso yo les decía que esta planta, al final de cuentas, pues va a estar compensándose por nuestro distribuidor. Ahorita están compensando a factor de potencia 95, pero la idea es seguir compensando de modo que lleguen a ese factor de potencia 97 y unitario. ¿Para qué? Para que no suceda lo que estaba sucediendo,
que en ocasiones estaban en 90, tantito que pasara algo, bajaban 89 y tenían un cargo. Tarificación sigue siendo 0.9, pero código de red me exige 95 unitario y 97 unitario para el 2026 en abril. Entonces, hay que ir previendo eso. Hay que estar conscientes con los clientes porque a veces los clientes, si uno no les dice nada, pues el cliente por desconocimiento va a comprar lo que ustedes le sugieran. Y si ustedes desde un inicio le dicen, vamos viendo tu factor de potencia, a lo mejor por presupuesto, pues ahorita te alcanza para llegar a 94. Si no eres usuario por arriba de 1 megawatt, está bien, pero si eres usuario de 1 megawatt, pues vámonos hasta 95, 96, porque ahorita tu exigencia es arriba de 95. Pero si eres un usuario más abajo, pues de momento vámonos a 94. Mi idea también es llevarlos unitario, pero si el presupuesto, lo que digan, pues vámonos a 94 y nos vamos poco a poco. Van creciendo la compensación, de modo que llegamos un día a 95, porque así como el código de red cambió del 8 de abril del 2016 a ahora del 2021, pues también no vaya a ser que suceda, porque el código de red va a estar en constante cambio durante los primeros años y no vaya a suceder que en el próximo código de red pues también digan todos los de media tensión deben de cumplir a 95. O sea, ese tipo de cositas hay que irlas llevando con los clientes para que ellos vayan invirtiendo y vayan considerando cómo compensar. Ok, ya vimos que la compensación son con capacitores, ya vimos que es media tensión, que es baja tensión, dependiendo del tipo de carga, si es por zonas, una compensación fija, pero ¿qué me gustaría a mí tener como compensación? O sea, muchas veces en la escuela yo pensaba y soñaba y decía, cuando me explicaban los motores, cuando iniciaba con la velocidad de los motores, me decían, lo único que puedes variar, pues, es el número de polos. Como estudiante decía uno, pues sí, está la frecuencia, están los números de polos. Lo único que puedes variar para cambiar frecuencia son los números de polos y si olvídate de poleas, olvídate de todo, pero lo único que puedes cambiar es el número de polos. Hasta ahí. Ok. ¿Qué otra variable puedes modificar? Uno como estudiante dice uno, y si varío la frecuencia, ok, ¿cómo varías la frecuencia? Entonces, desde ese momento ya está uno soñando y uno innovando y diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Los variadores de frecuencia es lo que hace, variar la frecuencia para variar la velocidad de los motores. Si yo me pongo a pensar y digo, quiero compensar reactiva con independencia, como dice ahí, del nivel de armónicos, yo les explicaba que los capacitores pues llegan a tener una cierta resonancia en la red y esa resonancia me amplifica la distorsión armónica, me dañan los capacitores y al final de cuentas estoy compensando, pero tengo un incremento de distorsión armónica. ¿Qué pasa si yo sueño y digo, quiero un equipo que compensen independientemente de que haya nivel de armónicos y que yo no pueda tener un riesgo de resonancia y que no tenga sobrecargas porque compensé de más con capacitores, como sucede con el banco, ¿no? Ok, esa sería mi primera idea. Me gustaría tener un equipo que compense reactiva sin que tenga problemas con los armónicos y que sin que tenga problema de resonancias. Ese es mi sueño, por ahí dicen su sueño guajiro, ¿no? O sea, sigue soñando, vamos a ver qué equipo es el que podría hacer eso, ¿no? Compensación sin pasos, otra idea. A mí me gustaría tener un equipo que no tenga como un incremento de pasos, que sea instantáneo, que se ajuste a la demanda de reactiva que necesite en ese momento, que no sobrecompense, porque va a haber un momento que un banco de condensadores o de capacitores pues pueda ser capaz de sobrecompensar y por allí alguno me diría, pues un banco de capacitores con tiristores, lo más nuevo, ¿no? Un banco que mediante tiristores esté entrando de modo rápido
de acuerdo a la demanda de reactivos y puede ser una solución el banco con tiristores, la batería de condensadores, que en España lo mencionamos, batería de condensadores, en México bancos de capacitores, del término capacitor de Estados Unidos, y esa sería una opción. Ok, al final de cuentas lleva capacitores y lleva condensadores. El primer punto me dice, yo quiero algo que no ofrezca riesgo de resonancia. El tiristor, pues no. El banco con tiristor, no. Que no genere transitorios como lo hacen las baterías con contactores o los bancos de capacitores con contactores en la conexión de los condensadores. Ok, cada vez que yo energizo un banco de capacitores hay un pequeño transitorio de un cuarto de ciclo en eso que se carga el capacitor que me genera un transitorio. Si ese banco, como en las compañías, en las centrales eléctricas, son grandes capacitores, pues va un disturbio hacia la red. Algo que no me genera transitorios. El tiristor, el banco con tiristores no me genera transitorios porque su conexión la hace por el paso por cero de tensión y la desconexión por el paso de cero de corriente de la descarga del capacitor. O sea, el tiristor como que me está diciendo que por ahí puede ser. Capacidad de compensar cargas que fluctúan mucho con un tiempo de respuesta del equipo de 20 milisegundos. El tiristor vuelve como a que echarme ojitos de decir puede ser un banco de capacitores con tiristores. Ok, el primer punto no lo he subsanado porque sigue siendo capacitores, sigue entrando con niveles de distorsión armónica y pues sí compenso rápido, pero todavía tengo riesgos de resonancia. Otro punto importante, algo que yo desde mi computadora, a través del explorador, que pueda estar monitoreando cómo es el funcionamiento, a través de un web server, a través de una página que me diga, así es como trabaja tu equipo, como lo hace un filtro activo que nosotros tenemos en Circutor. Una FQM, desde una pantalla, desde una computadora, yo estaré visualizando pues el funcionamiento de ese filtro activo. Ok. El tiristorizado, si le pongo comunicaciones, a lo mejor puedo estar haciendo lo mismo. Mínimo mantenimiento. El tiristorizado, pues a lo mejor el tiristor tiene su cierta vida útil, lo puedo cambiar. El capacitor, pues también tiene su cierta vida útil. Si hay distorsión armónica, pues a lo mejor puedo poner tiristorizados con reactores, reactancias de filtrado, pues ok, ya tengo cierto mantenimiento. Pero ahora soñando, pues estoy pensando en tener un mínimo mantenimiento. Al no existir componentes electromecánicos de maniobra, pues esos electromagnéticos de maniobra pues sufren un cierto desgaste. Al final de cuentas, ahí tengo un mantenimiento. Al ser un equipo pasivo que se pueda desintonizar y pueda entrar en resonancia con una batería con inductancias, cuando se pierde capacidad de los condensadores, o sea, si yo reduzco la vida útil del capacitor, pues se mueven los microfaradios. Al moverse los microfaradios, pues yo entro a otra sintonía. Si yo calculé a una frecuencia abajo de esa sintonía, pues con la entrada de los capacitores con menos capacitancia, vuelvo a entrar a la frecuencia de resonancia de quinta armónica, si fue al 7% y si es tercera armónica al 14%. ¿Qué quiere decir? Que si algo internamente dentro del capacitor se mueve, yo sintonizo nuevamente a la frecuencia que no quería sintonizar. Entonces, ya tengo riesgo de resonancia. Además, si las cargas que hoy en día decíamos, ahora ya no tengo carga inductiva, sino tengo carga capacitiva en cierto momento, pues ahora yo quiero compensar también esa carga capacitiva. ¿Cómo le tengo que hacer? Entonces, todos estos sueños, todas estas ideas se enfocan al equipo que les voy a mostrar. Yo puedo compensar tanto capacitiva, yo puedo compensar ahora sin riesgo de resonancia y yo puedo tener más controlado tanto las penalizaciones
por el recibo, por el cargo por bajo factor de potencia, puedo tener cumplimiento al código de red. Por eso ahí dice, existen casos muy particulares, por ejemplo, donde los equipos de compensación convencionales no pueden compensar la totalidad de la energía reactiva. ¿Qué casos particulares pueden ser? Una es donde yo tenga demasiada distorsión armónica. A veces nadie se mete a compensar donde hay bastante distorsión armónica, ni metiendo bancos con reactores, porque es tanta la distorsión armónica que a veces el banco no puede trabajar. Donde yo tenga necesidad de diferentes valores de reactiva, que pueden ser tanto inductiva o capacitiva, pues ahí es donde yo puedo meter este equipo. Donde yo tenga fluctuaciones muy rápidas, pues también necesito un equipo capaz de seguir esas fluctuaciones. Donde yo mis espacios sean de determinadas dimensiones y la subestación ya no la puedo hacer crecer, pues nada, también necesito compensar con un equipo de ciertas dimensiones. Ahorita vamos a ver qué equipo es el que vamos a mostrarles. Y la solución es nuestro equipo SVG-M. S de Static, la V de Bars, y la G de generador, y la M de multinivel. O sea, es un equipo que nos va a compensar la energía reactiva, o sea, nos va a inyectar una corriente de tipo inductivo y una corriente de tipo capacitivo, que va a contrarrestar la corriente que yo tenga en el sistema. Si yo tengo inductivos, pues va a inyectar corriente capacitiva. Si yo tengo capacitivo el sistema, pues va a inyectar una corriente de tipo inductivo. La idea es que aguas arriba yo libere de esa corriente inductiva o de esa corriente capacitiva al sistema, lo hago trabajar con menos corriente, únicamente la corriente activa, al transformador también lo hago trabajar con menos corriente, y esa es la solución que nosotros mencionamos. Como siempre, Circutor a la vanguardia. A la vanguardia, ¿por qué? Porque Circutor continúa innovando. Dentro de esa innovación, pues hay aquí algunos clientes que alcanzo a ver. Por aquí tenemos algunos clientes que conozco. Hay bastantes, por aquí el ingeniero Figueroa, hay al ingeniero Felipe, hay al ingeniero, hay bastantes ingenieros que no, se me pierden los nombres de algunos que no quisiera que se quedaran ahí, pero bueno, nos están observando, nos están teniendo esta atención hacia nosotros desde Nuevo León, desde Saltillo, desde Mérida, por aquí veo algunos de Ciudad de México, Coacalco, el ingeniero de Coacalco, que ya lo mencioné, o sea, ingenieros que conozco de hace tiempo y que han visto el crecimiento de Circutor y la innovación en los productos. Esa innovación, pues, ha permitido a Circutor mantenerse durante casi 49 años, y pues dentro de esas innovaciones, pues, en materia de reactiva, pues por poder mencionar que se inició con contactores, bancos con contactores, después se tienen los bancos con tiristores, ya es un salto tecnológico, y hoy en día, pues la innovación, pues son los IGBTs. ¿Qué es este equipo SVG-M? Pues es un equipo que cuenta con la más avanzada tecnología en elementos de maniobra, con un tiempo de respuesta inferior a 20 milisegundos. El equipo está preparado para compensar instantáneamente en redes con alta variabilidad de consumo. O sea, ¿qué hace este equipo? En realidad yo les dije, si yo tengo una carga que puede ser inductiva, que puede ser del tipo capacitiva, pues en realidad la tensión y la corriente van desfasadas 90 grados, dependiendo si es inductiva o si es capacitiva. ¿Qué hace este equipo SVG por dar el principio de funcionamiento? Pues el equipo lo que nos da es en realidad una corriente. ¿Cómo va a ser esa corriente? Pues esa corriente va a ir desfasada también 90 grados, dependiendo de si es en adelanto o si es en atraso
lo que ya necesito compensar o suministrar para que se anule esa corriente que yo tengo de reactiva y aguas arriba yo tenga en fase la tensión con la corriente. O sea, tener en un momento dado una corriente activa que se comportaría como un sistema resistivo en el que no hay pérdidas de consumo de energía reactiva. Si esa carga se comportaría como un tipo sistema resistivo en el que no hay esa diferencia de tensión, de faseo entre tensión y corriente. Ese es el principio de funcionamiento del SVG, inyectar una corriente dependiendo de lo que me esté exigiendo el sistema. Ya lo veíamos que es a través de IGBTs, donde yo puedo aplicar ese SVG o qué aplicaciones podría yo tener. Por ejemplo, si yo digo, ya tengo un banco de capacitores, ok, ya tengo mi compensación de capacitores para mi carga inductiva. ¿Qué sucede con el banco de capacitores? Pues es un banco trifásico, a lo mejor mi demanda de reactiva no es tan balanceada, pues el banco va a compensar, pero aquí aguas arriba voy a tener una residual, ya sea de reactiva capacitiva o de reactiva inductiva. No voy a llegar al valor tan unitario que a lo mejor pensaba porque esto es trifásico, porque a lo mejor esto no es tan trifásico, porque la demanda no es tan exacta. Por eso mucha gente utiliza pasos muy pequeñitos, pero a la larga al utilizar pasos muy pequeñitos se vuelve un equipo muy grande, muy costoso, muchas dimensiones y a veces los pasos eléctricos son más confiables, pero como yo les digo, no es tan exacto porque no llego al factor de potencia unitario. Entonces, ¿qué sucede y qué sí va a hacer el SVG? Pues si yo lo pongo aguas arriba, pues este va a compensar lo que tenga que compensar, se puede pasar en ciertos momentos, se puede quedar abajo, pero yo con el SVG, que es electrónica, voy a afinar a tener factor de potencia unitario. Si este se pasa, este me va a compensar lo que se pase. Si este se queda abajo, pues este me va a compensar lo que necesite para tener cierto factor de potencia unitario. O sea, el cliente que tenemos, punto 90, punto 95, pero si en un determinado momento, por cualquier razón, se fue un fusible, lo que ustedes digan, este se queda por abajo. Este va a compensar para llegar al punto 95 que me exige código de red. Si este por alguna razón se pasa del unitario, este me va a limitar al unitario en aguas arriba para que el medidor de CFE, para que el medidor, pues código de red se nace, diga, está dentro del factor de potencia unitario. Esta es una aplicación básica donde ya tengo bancos, pero el usuario es un usuario que ya es con demanda contratada mayor o igual a 1 megawatt y que ya es necesario compensar entre 95 y 97 unitario en próximos años. O sea, es una aplicación tal cual de dónde podría ocupar el SVG. Otra aplicación. Yo ya tengo el banco de capacitores, el Optim de Circutor, yo ya estoy compensando y pues yo digo que está bien. ¿Qué pasa si el cliente agrega un motor y de determinadas dimensiones? Ese motor, pues ya me quedó el banco chico porque yo no había contemplado ese motor. ¿Y por qué no? Pues ese motor entra muy rápido, sale muy rápido y pues este banco no voy a cambiar a un tiristorizado porque ya lo tiene el cliente, pero a lo mejor por potencia pues lo compenso con un SVG. Este estaría compensando cuando el motor esté en funcionamiento, cuando salga pues no estaría el SVG trabajando y estaría el banco que inicialmente compensaba las demás cargas. Este sería otra aplicación, compensar una carga en especial, de modo que yo no tenga problemas por algún cambio de carga o un incremento de carga, yo solamente compenso de modo fino con un SVG y pues al final de cuentas el objetivo final pues es un factor o un coseno de phi unitario.
Por ese lado, pues estamos bien, ¿no? Estamos hablando que yo estoy diciendo, tengo un punto 80 de factor de potencia, tengo estos valores, tengo estas corrientes, tengo este ángulo con mi punto 80 y pues ahora necesito 43 amperes de reactiva, capacitiva o inductiva que yo necesito compensar y el SVG me lo va a proporcionar y me va a dar un coseno de phi pues unitario. Estamos hablando de que tenemos un equipo que trabaja con IGBTs, que es una nueva generación, que es algo de innovación, que ya nos olvidamos de capacitores, ya no entran pasos. Dijimos en el sueño, yo quiero algo que ya no entre en pasos, que no ofrezca disturbios, que no sean capacitores, esto no es un capacitor, que no entre en resonancia con la distorsión armónica, pues aquí está el equipo que estábamos soñando, un equipo que nos inyecte únicamente una corriente reactiva, que nos inyecte una potencia, 30, 60 kbr, 100 kbr, 100 kbr, 200 kbr, 300 o 400 kbr, y que en un tamaño mucho menor, en unas dimensiones mucho menores, me estén aportando los kbr que yo necesito. Ok, ya tengo la solución, el SVG M de Circuitor. ¿Qué características tiene este equipo? Pues ya dijimos, es tipo mural, hay unos equipos que son tipo pared, hay unos que son tipo armario, como un banco de capacitores, que trabajan para redes de 50 a 60 Hz, con un más o menos 5%, todo esto se cumple en nuestras redes, de 4 hilos, 3 fases más neutro, en redes de 230, para nosotros 400 pues no, en redes de 3 hilos que sí tenemos, pues tenemos 480 volts, entre fases más o menos 10%, les dije que en versión mural en tipo pared, para tensiones superiores a 480 pues se pueden tener, redes de 3 hilos pues tenemos 30 kbr, 60 kbr, 100 kbr, pero lo que nos importa es cuánta corriente reactiva es la que nos va a suministrar, porque al final de cuentas nos está inyectando corriente reactiva, una determinada corriente que dependiendo de la tensión pues va a ser la potencia. Por eso está el cálculo del derrateo, que yo digo uno de 100 kbr en 230, pues en realidad me va a estar aportando 57.5 kbr. O sea, misma corriente, pero diferente potencia porque la tensión pues es una tensión menor. El cálculo es para 400 volts de estos SVGs, pero si yo lo conecto a 230, pues en realidad voy a tener menos potencia. ¿Qué sucede en el tipo armario? Pues en el tipo armario sucede lo mismo, 50 a 60 Hz, 230 4 hilos, 480 3 hilos y mis potencias, pues ya estamos hablando de 100, 200, 300 y 400 kbr, 145 amperes contra 100 amperes de 4 hilos, porque me va a dar 69, y así es como hago el derrateo dependiendo de los kbr, y cada uno de estos modulitos pues es un módulo de 100 kbr, 200, 300 y hasta 400. O sea, nosotros tenemos equipos para 100, para 200, para 300 y para 400 kbr. Y en dos formatos, hablábamos de tipo mural, hablábamos de tipo armario, pero dentro del tipo armario pues está la IP21, IP41 y los nuevos modelos que tenemos, el armario IP54, que sería un aproximado del NEMA 12 en México. O sea, yo podría tener armarios con 100 kbr, 200, 300, hasta 400 kbr en unas dimensiones pues muy pequeñas. Y como yo les decía, si las dimensiones de mi subestación son tales que ya no cabe más equipo, pues yo podría con un SVG instalar hasta 900, lo que ustedes quieran en kbrs y tener dimensiones mucho más pequeñas que si fuera con un banco de capacitores. Y además de todas las cuestiones solventadas que mencionábamos anteriormente. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando se necesita un SVG de 4 hilos, pues la compensación si es desequilibrada, en 230 por alguna razón tenemos cargas bifásicas, monofásicas, pues la demanda de reactivos también puede ser desequilibrado. En el caso del SVG, el SVG me estará inyectando lo que yo necesite por fase.
Si en este necesito 200 kbr, me va a inyectar los 200 kbr. Si en este únicamente necesito de forma drástica, para exagerar, 5 kbr, pues me va a inyectar 5 kbr. Si en este me está inyectando 50 kbr o necesito 50 kbr, pues únicamente 50 kbr. De forma exagerada lo estamos haciendo para demostrar que el SVG pues nos va a inyectar lo que necesite el sistema. Otro punto importante, ¿desde dónde hasta dónde? Desde punto 7 inductivo hasta punto 7 capacitivo me puede compensar el SVG, dependiendo de lo que yo haya calculado de reactivos. ¿Qué otro punto interesante a tomar en cuenta? Pues necesito de una buena medición, necesito de 3 transformadores de corriente que me midan y que me censen cuánta corriente y cuánta demanda de reactivos necesita el sistema. Un punto importante, hay competencia que dice el mío trabaja en tiempo real, inclusive los tiristorizados dicen que su compensador es en tiempo real. Tiempo real necesita medición, o sea, ya no es tiempo real. Tiempo real, como les digo, necesita medición. No es una esfera de una monividente, perdón, de algún espiritista, de alguien que está viendo más allá de lo evidente, como por ahí dicen, y pues al final de cuentas dice uno, va a necesitar 3 kbr, va a necesitar 50 kbr ahorita, ¡paz!, lo inyecta, ¿no? Pues no, en realidad lo que hace todo equipo de medición es medir tensión y corriente. En base a esa tensión y corriente, en base a esa tendencia, mide un cierto medio ciclo. En base a esa tendencia dice voy a aportar tantos kbr. En base a ciertas impedancias que tiene la red, pues esa compensación, por decirlo de alguna forma, se va moviendo en el tiempo. No es algo fijo que yo diga, como en un laboratorio, voy a inyectar 5 kbr y esos 5 kbr no se van a mover, y pues yo ya inyecto 5 kbr opuestos y ya compensé a 0. Pues en realidad la práctica no es la misma. La práctica es que se está moviendo en el tiempo, y si yo necesito 5 kbr ahorita, pues al rato necesito 5.5 o 4.5, y lo que yo inyecte en ese momento pues compensa cercano a unitario. Por eso los TCs de corriente. O sea, todo equipo, siempre lo he dicho, mide tensión y corriente y párele de contar. Internamente tiene un procesador que va a procesar esa información, va a ver esos ángulos, va a ver esos desfases y me va a presentar valores de potencias, y me va a presentar valores de armónicos, y me va a presentar diferentes variables eléctricas, pero inicialmente es tensión y corriente. Esos TCs de corriente deben de ser de buena calidad para que yo obtenga los mejores resultados. Por eso, el siguiente punto, respuestas 20 milisegundos. Tiene que medir para después compensar. O sea, eso de decir tiempo real, velocidad de video, cosas así medios raras que a veces los vendedores, como un caballito de carreras, se desboca y sale disparado, pues a veces las palabras salen disparadas y mencionabas palabras por error que no necesariamente pues es lo correcto, ¿no? Nuestras respuestas son 20 milisegundos, hasta 100 unidades paralelo. Ahí yo ya me desboqué. En realidad, pues nunca voy a tener 100 unidades en paralelo, pero lo que sí puedo demostrar es que yo puedo tener el número de unidades que sean, las puedo ir creciendo para conseguir tal capacidad, hasta 100 unidades en paralelo. Ya me desboqué y ya estoy diciendo que hasta 100 unidades, cuando nadie va a conseguir esas 100 unidades, pero sí quiero demostrar que si puedo compensar la capacidad que yo necesite, lo puedo ir incrementando modularmente y puedo hacer esa compensación. Comunicaciones, algo muy importante, decíamos, yo los quiero comunicar. ¿Cómo los voy a comunicar? Hoy en día las comunicaciones crecen a pasos agigantados, lo vemos desde el celular. Pues ahora tenemos comunicaciones 485 con protocolo Modbus, normal en industria, pero también tenemos Ethernet, tenemos comunicación vía IP,
tenemos comunicación Modbus TCP, entonces las comunicaciones juegan un papel muy importante a la hora de monitorear este tipo de equipos. Las características ambientales pues también hay que verificarlas porque son importantes, porque es un equipo de electrónica de potencia, que la electrónica es muy sensible, por decirlo de alguna forma, a la temperatura, entonces hay que cuidar las condiciones, no tanto como por ahí decía un maestro, el semiconductor no va a cambiar su propiedad tan drásticamente de semiconductor a conductor y cosas así extrañas. Pues no, el semiconductor es semiconductor y si yo hago arreglos, pues puedo hacer conducir, pero no va a ser un conductor tan nato como lo sería un oro, una plata o un cobre que tengamos en el área eléctrica. Entonces, las condiciones ambientales hay que tenerlas muy presentes y muy cuidadas en base a esta compensación. Hablábamos de que este tipo de compensación ya no son capacitores. Alguien me diría, ¿y si entran 3 pasos? No, ya no hablamos de pasos, ya hablamos de un suministro de corriente, de acuerdo a la demanda de reactivos. Esos IGBTs van a estar abriendo, cerrando, inyectando corriente reactiva de la necesidad que yo tenga presente dentro del sistema. Entonces, ¿cuál va a ser mi pantallita principal de este equipo? Pues una pantallita principal me va a indicar del lado carga, del lado de donde yo tengo las cargas, cuál es el factor de potencia que tengo, y del lado red, pues la compensación de reactivos que este SVG pues me va a dar. Si yo tengo 0.94 con 100 kBRs, cuando yo pongo este compensador, pues ya únicamente me van a faltar 14 kBRs y ya tengo el coseno de phi unitario. Yo les mencionaba, internamente en las redes eléctricas tenemos impedancias. Esa es la razón por la que el SVG no tiende a cero y porque además se está moviendo en el tiempo. Entonces, por decir de alguna forma, estoy consiguiendo el unitario con un cierto nivel de 14 kBRs hacia arriba, que no son tan drásticos, ¿no? O sea, es una corriente mínima de kBRs todavía circulante a aguas arriba. ¿Y qué información me va a dar también? Pues me va a dar información de qué tanto estoy ocupando pues SVG. Por ejemplo, en este caso está un 86.4% y ya estoy consiguiendo el unitario. O sea, este SVG fue calculado de manera correcta. ¿Qué otras variables me va a presentar en pantalla? Pues la corriente de carga, qué tanta corriente de carga tengo y qué tanta corriente tengo del lado red. Aquí, claro que se va a ver disminuida porque ya liberé de reactivos lo que estaba consumiendo aquí. Aquí voy a tener una menor corriente. O sea, voy a hacer que en los cables tenga yo menos corriente circulante. El coseno de phi y las potencias. La potencia del lado de red con la mejora, pues ya voy a tener valores unitarios. La potencia activa, pues ya si se dan cuenta, ya se está acercando la potencia aparente a esa potencia activa. O sea, ya estoy compensando la potencia reactiva y ya me quedan poquitos kBRs. Ya estoy logrando el objetivo de tener los kVAs cercanos a los kilowatts y el faseo también sucede lo mismo. Si yo aquí tengo corriente cero, pero estos vectores en teoría deberían de estar la tensión y la corriente en fase para decir que el factor de potencia se está acercando a unitario. Aquí no hay corriente y por eso hay un desfase. ¿Qué otro punto importante? El display. El display es una parte importante para visualizar, pero el display, si es a color, se ve más bonito, da mejor apariencia, y si aún dado eso, ese display es touch, pues ya me cambió un poquito porque hoy en día el celular hasta lo muevo con el dedo y a veces de tanto estar jugando con el dedo el celular, a veces uno llega a la computadora y a veces uno quiere mover con el dedo, desplazar ciertas cosas. Hay pantallas touch, hay computadoras touch, pero hay pantallas que no y a veces uno se queda con el movimiento del dedo. En el caso de nuestro generador, tiene una pantalla táctil que puede estar moviéndose, bueno, no moviéndose, pero sí seleccionándose vía touch. ¿Qué más? Un data logger, que yo pueda guardar la información que tenga ese SVG,
que yo pueda estar guardando esa información, descargándola y que yo pueda tener un monitoreo. ¿Cómo voy a tener ese monitoreo? Que tenga yo un web server, que yo tenga un software embebido que me permita después visualizar a distancia pues ese SVG. ¿Qué vería a distancia? Pues lo mismo que veo a nivel enfrente del equipo, vería lo mismo a nivel remoto mediante IP, mediante 485, mediante IP principalmente a través de un explorador, pues yo vería todos los datos que tiene SVG. Lo mismo, la pantalla que les presenté, pues lo mismo, voy a visualizar cuál es el factor de potencia del lado carga, del lado de la red, del lado del usuario, y del lado de red, aguas arriba, pues la mejora de ese factor de potencia y el valor de porcentaje de ocupación de SVG. Vería el vector diagrama, los vectores, vería los valores principales que son estos, vería los valores instantáneos, las corrientes, las potencias que vimos hace un rato, y podría descargar los reportes o los informes de ese SVG. O sea, yo ya tendría a manera de remota toda la información, y aquí lo vemos. Por ejemplo, si del lado carga, del lado del usuario, ya decíamos que yo tengo una corriente desfasada con respecto al voltaje, pues hay un cierto ángulo que no me permite entrar en fase con la tensión. Cuando yo coloco el SVG, pues el vector ya se movió, ya se mueve en fase con la tensión, la fase de corriente, la corriente, el vector corriente, se mueve en fase con la tensión. Se mueve de forma muy rápida, ya olvidemos de los pasos, se mueve muy rápidamente y ya estamos compensando. Configuración, que yo pueda visualizar desde de forma remota, desde cualquier explorador, y aparte pueda modificar la configuración, pues es otro punto importante a favor, es un plus que me daría este equipo SVG para decir estoy compensando, estoy configurando y todo lo tengo en la computadora. O sea, ¿qué voy a tener dentro de información de compensación o de configuración? Pues si es 60 Hz, el voltaje, los testes de corriente, si son 3, algo muy importante, la locación, el lugar donde yo coloque los testes de testes de corriente, location, ahí es el lugar donde voy a instalar esos testes de corriente. Tengo dos opciones. ¿Y por qué tengo dos opciones? Porque hoy en día dicen los diseñadores, pues normalmente en un banco el TC debe de ir arriba. ¿Ok? ¿Por qué debe de ir arriba? Porque tiene que ver la demanda de reactivos, pero también tiene que haber el aporte del banco de capacitores. ¿Qué sucede con esta herramienta tecnológica, el SVG? Pues dicen los diseñadores, ¿por qué no le facilitamos al cliente esto? Si a nivel banco de capacitores lo pongo siempre arriba, pero a veces el instalador dice, pues no hay dónde colocar esos TCs, no los puedo colocar arriba, se me dificulta por lo que ustedes digan y manden. Pues el diseñador dice, ¿qué pasa si le decimos que los puede colocar abajo del SVG? Nosotros hacemos el cálculo para que pierda un poquito de tiempo, pero al fin de cuentas hacemos el cálculo para que el SVG diga aporte tanto y vamos a ver cómo se va moviendo el sistema. O sea, en realidad el TC de corriente va a poner en otra posición, no como el banco de capacitores, sino adelante, y vamos a seguir compensando pues la reactiva. Un punto importante, lado red o lado carga. Nuestro lado red es como el banco de capacitores y lado carga es después del SVG. Dos posiciones que yo podría tener. Ya estoy, de los sueños que yo tenía, pues ya muchos están cumpliendo. Un valor de mínima de corriente. Yo les decía, el banco de capacitores, si lo pongo fijo, pues, y si se queda en vacío la planta por baja producción, por pandemia, por lo que sea, pues se va a sobrecompensar. Si se sobrecompensa, tengo elevación de tensión y me voy del lado capacitivo. Pues tampoco. Yo le puedo decir al SVG que si en determinado valor de corriente, pues sabes que no trabajes tú.
que lo haga el banco fijo o que no entre nada porque con baja carga el sistema se comporta como inductivo 99, factor de potencia 99. Entonces, ¿para qué quiero un SVG con poca carga si ya está compensado a unitario? O sea, no lo necesito. Puedo poner ese valor de mínimo de corriente. Si es un proceso, el proceso es o está o no está. Si no está, por lo que sea, por mantenimiento, por baja carga, por no producción, por lo que ustedes digan, pues está un unitario sin proceso. Pues no necesito que el SVG parta de 10, 20, 40, 50 amperes cuando el transformador es de 3000 kVA, ¿no? Y el proceso inicia a los 500 o 1000 amperes, o sea, no necesito al SVG compensando por abajo de eso, porque el proceso empieza a los 1000, empieza a los 500 amperes. Entonces, ¿para qué quiero tener el SVG desde un punto muy abajo que no me va a servir de nada? El límite de corriente del SVG. Yo también puedo decir, pues es que el SVG por alguna condición extraña, pues a lo mejor pueda trabajar y yo quiero que el SVG no tenga problemas y lo voy a limitar siempre al 80%. Este SVG va a trabajar a un 80% y va a trabajar de modo normal y no va a superar ese valor del 80%. Para bien del equipo, el equipo va a trabajar a cierta temperatura. Sabemos que la temperatura reduce la vida útil de cualquier componente, pues yo lo quiero trabajar a 80, 70% y trabaja bien a factor de potencia unitario y todo bien y por cualquier condición que llegue a presentarse, que no eleve su 80%. Que se quede 97, 95, pero que no llegue al 100%. Ok, lo limito. Coseno de phi, el objetivo inicial. Yo quiero que siempre esté en el unitario, en el 99, pues lo voy a limitar a que siempre esté en el unitario. Aquí vemos un término que dice single, o sea, el equipo puede trabajar como un equipo único, o sea, que me va a aportar KBRs el solito, puede trabajar en compañía de otro equipo, por eso va creciendo los módulos hasta 100 unidades. Lo puedo hacer funcionar con otro equipo, uno será maestro y el otro esclavo. Entonces yo lo puedo configurar como único que trabaje solito, como maestro con un esclavo, y a uno lo configuro esclavo y al otro lo configuro maestro. Entonces puedo configurarlo de 3 posiciones, único, maestro y esclavo, ese mismo equipo. O sea, no compro ni un maestro, no compro ni un único, ni compro un esclavo. En realidad estoy comprando un solo equipo que puede trabajar como maestro, que puede trabajar como único, que puede trabajar como esclavo. ¿Qué ventaja? Pues una de las ventajas es que si yo crezco, si necesito otra unidad, pues el maestro o el único lo convierto en maestro y el nuevo que va llegando lo convierto en esclavo. Ya tengo un maestro con un esclavo. Si crezco más, pues ya tengo 2 esclavos y un único maestro. Si al contrario, si por alguna razón el maestro, por alguna razón que no sabemos, lo que ustedes digan, se dañó, ok, el esclavo puede tomar la parte de único o puede tomar la parte de maestro y sustituir el nuevo equipo. O sea, podemos hacer diferentes configuraciones de maestro, único y esclavo. ¿Cuántos SVGs voy a tener? Pues yo puedo decir, tengo uno de 30, uno de 100, le agregué otro de 100, agregué uno de 200. Yo aquí indico cuántos esclavos tendría, cuántos equipos tengo. Polaridad, muy común en instalaciones que en ocasiones he visto, donde llega uno a configurar un equipo y de repente el TC de corriente, alguien se equivocó, el S1 no era S1, era S2 y conectó con la polaridad incorrecta. O el TC tiene una entrada con un P1 y un P subíndice 2 y pues alguien se equivocó y lo puso al revés. Y pues al final de cuentas no estoy midiendo consumida, sino estoy midiendo generada. Entonces, podemos cambiar las polaridades sin cambiar el condicionado de esos cables. O sea, desde configuración yo podría cambiar eso. Algo muy importante, los valores instantáneos, lado red y lado carga, los podría estar visualizando de forma remota.
los reportes, los históricos de las variables registradas, porque como tengo 3 TCs y tengo tensión, pues tengo potencias, lado red, lado carga, tengo todas las potencias, tengo todas las variables, tengo inclusive eventos y alarmas que haya registrado el equipo. Esas las puedo descargar. O sea, ya tengo todos los beneficios que habíamos dicho en un inicio. Yo necesitaba un equipo que me solventara esto. Evitar penalizaciones por reactiva. Decíamos, código de red 95 unitario. Si me paso, me vuelvo capacitivo. Si me quedo por abajo, me quedo inductivo y pues a lo mejor no cumplo código de red. Si es por tarificación .90, pues no compenso y tengo cargo. Si me paso, también tengo capacitiva y pues tampoco, no tengo sobretensiones. Entonces el SVG, como me inyecta corriente, pues evito esas penalizaciones, un beneficio más. Compensación sin pasos. De forma instantánea menores a 20 milisegundos, sin pasos, inyección únicamente de corriente, olvídense de los pasos, olvídense del método tradicional de capacitores. Yo estaría inyectando o inductiva o capacitiva al sistema para llegar al objetivo unitario. Impasible a resonancias con armónicos. Ya no estoy metiendo capacitores, ya no tengo esa problemática de que el equipo pueda tener algún problema con alguna resonancia de armónicos. Ya no son pasos, ya me olvidé de pasos, ya me olvidé de capacitores, ahora estoy enfocado a que si la distorsión es muy alta y no puedo con capacitores, con reactores, pues el SVG entra perfectamente porque ya es impasible a resonancias armónicas. No genera transitorios, decíamos que ya no son pasos, ya no entran capacitores, ya no entra un disturbio, pues entonces ya no genera transitorios. Mínimo mantenimiento, un punto importante que habíamos puesto en letras pequeñas, pues ya no tengo capacitores, ya no tengo elementos que se desgasten, como lo son los contactores, como lo son los tiristores, en algún momento dado las placas tiristorizadas, pues el mínimo mantenimiento que tienen estos equipos, pues es que tienen un ventilador que está refrigerando, más que refrigerando, está convirtiendo las condiciones ambientales internas dentro del módulo, de modo que la electrónica no sufra esa elevada temperatura por funcionamiento y por corriente que pudiera estar incrementándose por funcionamiento de los componentes. O sea, yo ya no tengo esa elevación de corriente o esa elevación de temperatura por tener un componente confinado en un gabinete, y entonces que esa ventilación haga que haya una circulación de aire para cambiar las condiciones internas. Esa circulación de aire, pues esos ventiladores tienen un control. Ese control hace que de determinada temperatura el giro sea a determinada velocidad, de modo que el ventilador no lo sobreexcite o no lo haga sobregirar, o que el trabajador en ciertas condiciones de temperatura pues esté a una velocidad mucho menor. Entonces, mínimo mantenimiento, únicamente cambios de ventiladores, verificación de limpiezas, y eso es básicamente lo que tendría pues el SVG. Más beneficios. Un data logger, mencionábamos de un data logger. Yo siempre digo 2 gigas. 2 gigas pareciera poco con las unidades de memoria que tenemos hoy en día, con los discos duros que vemos que hablamos de teras y ya hablamos de otras unidades. 2 gigas pareciera poco, pero en realidad para datos estamos hablando de 7 años de información que quedarían dentro de esos 2 gigas y que yo podría descargar y que podría liberar en cualquier momento de esa memoria. O sea, 2 gigas, 7 años es bastante memoria. Identificar problemas. El SVG es un equipo que además tiene unas ciertas limitaciones, configuraciones de diseño que me involucran unas ciertas alarmas y que me guardan esas alarmas que me indican si el SVG
trabajó a una temperatura alta, si por alguna razón sus componentes electrónicos se están elevando en temperatura, si los IGBTs también tienen una mayor temperatura, si las condiciones de tensión, si las condiciones de corriente, tensión arriba, abajo, corriente igual, pues están teniendo dentro del sistema, pues que identifique esas alarmas y que me envíe unos logs, unos registros de alarmas y que me diga, estas son las condiciones, aquí hay una alarma por esto y que me la registre. La velocidad de los ventiladores se adapta a las condiciones ambientales, lo que les explicaba. Y donde me desboqué, es en las 100 unidades en paralelo. ¿Okay? El equipo puede trabajar como maestro y con unas unidades esclavo hasta cierto número de capacidades que yo digo hasta 100 unidades. Las que necesiten ustedes, pues hasta ahí van a tener el incremento de capacidades. Les mencionaba que a lo mejor por presupuestos, pues ahorita me compensan a 95. Yo incremento posteriormente a unitario, necesito más capacidad, no pasa nada, lo coloco a un lado y tengo mayor capacidad. Voy incrementando mi capacidad. El web server desde cualquier explorador, desde un Microsoft Edge, desde un Internet Explorer que ya casi no hay, desde un Google Chrome, de un Firefox, de un Unix, de un Safari, con la IP del equipo yo podía estar viendo el web server y si esa IP la mando a Internet, pues de forma remota yo estaría visualizando el equipo, el SVG a distancia. Otra aplicación, la que habíamos dicho, optimización de espacios. Si por alguna razón el banco de capacitores que yo mencioné, pues tiene unas ciertas dimensiones y el usuario ya no las tiene, ya no tiene ese espacio, pues el SVG podría ser el beneficio, podría ser la aplicación correcta para sujetarnos a esas dimensiones. La monitorización en forma online, pues la tenemos. La asistencia y configuración en remota, pues también la podemos tener si tenemos acceso a esa IP y veríamos la configuración, inclusive podríamos bajar los datos a distancia si tenemos comunicación a internet y podríamos estar bajando esos datos para ver qué sucedió hoy, al día anterior, los días anteriores, los meses anteriores, de las alarmas, de los eventos y de los parámetros eléctricos que tiene el sistema. O sea, yo podría tener en todo momento esa información y por las aplicaciones las tienen ustedes, ustedes tienen a los usuarios, ustedes saben dónde dicen este equipo yo lo puedo poner. Por ejemplo, en industria automotriz, yo tengo diferentes industrias satélites que le trabajan a cierta empresa automotriz, a otra empresa automotriz. Yo le vendo a la que hace los asientos, yo le vendo a la que hace los tableros, yo le vendo a la que hace los motores, a la que hace las forjas, a la que hace todas las partes automotrices, pues yo le vendo y yo sé que ahí tienen problemas de KBRs, pero tienen robots, pues ahí la demanda es muy rápida de reactivos, pues ahí yo le puedo vender. Al sector terciario, a los hoteles, a los centros comerciales, a los edificios de oficinas, yo sé que en cierto momento del día, pues la demanda inductiva es alta, hay elevadores, hay bombas, hay aires acondicionados, pero en la noche, pues hay iluminación, se vuelve capacitivo el sistema, pues un SVG me compensa inductivos, me compensa capacitivos, pues ahí está una aplicación. Hoy en día, pues vemos en México algún transporte que es a través de unas telesillas o a través de algún movimiento de canastillas mediante impulsos eléctricos y va moviendo ese transporte de una cierta altura a una cierta distancia hacia abajo, pues sepan que ese cambio de demanda de reactivos hacia abajo y hacia arriba, pues es una demanda diferente de reactivos y pues la compensación en ocasiones tiene que ser en un cierto modo en una ida, en una cierta avenida y al final de cuentas la reactiva se va a estar moviendo dependiendo de cómo se hace el consumo. En muelles de carga, donde a veces el bueye entra el barco y es una demanda de reactivos y cuando sale el barco pues ya no hay demanda, se queda el transformador, pero para la compañía suministradora pues ese transformador es una demanda de reactivos, o sea,
tengo que compensar con baja carga. ¿Qué sucede con el banco de capacitores? Pues el banco de capacitores con su TC de corriente, al detectar que hay poca carga, pues el banco se sale. El barco, ahora sí el barco, se fue, deja el muelle sin carga, se queda casi en vacío, pero el transformador sigue siendo una carga inductiva para el sistema. Si ese transformador alimenta varios muelles, pues se puede, yo digo, pongo una parte fija para el transformador, ok, compenso al transformador, pero si llega un barco a un muelle y al otro no, y viceversa, pues al final de cuentas voy a tener un cierto consumo en uno, en otro no, y en otro sí, y el banco puede decir, pues hay poca carga, se sale, y en cambio el SVG puede estar compensando pues únicamente al transformador, o sea, puedo hacer una compensación inclusive hasta en media tensión. En centros de datos sucede lo mismo, hay mucha capacitiva, pues yo voy a compensar la inductiva. En generadores eléctricos lo mismo. En generador, o sea, en generación, cuando yo meto capacitores de sobra, sobreexcito al generador. Entonces, con el SVG no hay esa sobreexcitación que un condensador, un capacitor sí estaría teniendo. Ese es nuestro equipo SVG. Las conclusiones son estas: máxima precisión en compensación, ya es un equipo que sin pasos compenso de manera más precisa en situaciones donde hay alta variabilidad de carga eléctrica, soldadoras, decíamos, en equipos donde se está moviendo muy rápido, compensación de energía reactiva tanto inductiva como capacitiva, y en redes desequilibradas, pues estaría yo compensando pues la energía reactiva y la capacitiva con un solo equipo. Inmunidad frente a corrientes armónicas. O sea, nuevamente, no son capacitores, no son pasos, y no estaría resonando con las corrientes armónicas existentes dentro del sistema. Una aplicación más: gestión remota inteligente. De forma remota yo podría estar visualizando el SVG, podría configurarlo, podría descargar los datos, o sea, 5 claves que hacen que el SVG pueda ser una solución ideal para ciertas aplicaciones. Para ciertas aplicaciones, ¿por qué? Porque yo siempre digo, todo equipo tiene su razón de hacer, y esta aplicación, y esta SVG, perdón, pues tiene sus ciertas aplicaciones en las cuales yo consigo estos 5 puntos de forma óptima, a un precio correcto, y estaría compensando con una innovación tecnológica, con una programación muy amigable y muy sencilla, y estaría sujetándome a una compensación mucho más eficaz, mucho más óptima y mucho más cercana a lo que me exige código de red en centros de carga y en lo que me exige compañía suministradora de energía. Pues esto es lo que les quería mostrar como compensación de innovación. Ustedes conocen los bancos de capacitores, pero dense una vuelta a la página de circutor.com, que la acabamos de estrenar, y van a ver el SVG, van a ver otros productos, más de 3,000 productos, pero el SVG en este caso, pues los invitaría a que la conocieran. Hay videos, hay tutoriales, hay manuales, hay guías de instalación, hay guías del mismo SVG. Los invito a que conozcan esta página, y pues de momento para mí es todo. Pasamos, yo creo que, Magali, a la serie de preguntas. Sí, claro, no hay preguntas en este momento, ingeniero, así que espero su indicación. Correcto, pues damos algunos minutos, vamos viendo a ver si alguien se anima. A veces mucha información lo damos por cierto, y de momento decimos, está bien, me parece muy bien. En ocasiones decimos, lo entendí todo claro, para mí no todo queda sin dudas, pero cuando sale uno a especificar equipos y sale uno a industria, dice uno, hubiera preguntado esto, pero vamos dando esos minutos normales de toda situación para ver si alguien se anima, para ver si a alguien le surge alguna duda. Gracias, Magali. Entonces, con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos
al ingeniero Alberto Delgado Lara y a Circutor por su valiosa contribución al sector electromecánico por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y a los seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Excelente tarde a todos.